Muy buenas tardes. Ahora empezamos la parte de la palabra del Señor en nuestro culto central de la Iglesia Bautista Valle de las Bendiciones. Estamos teniendo un nuevo protocolo en donde la alabanza lo hacemos aquí en vivo. Te invitamos, siguiendo todos los protocolos y con aviso previo para saber cuántas personas vamos a estar. Normalmente estamos pocos, pero te pido que avises si vas a venir para poder estar teniendo en cuenta cuántas personas vamos a estar. Y estamos haciendo la alabanza acá presencial y luego empezamos con la palabra. Hoy la palabra que vamos a compartir es el poder del acuerdo y de la proclamación. Es una palabra que está impactando fuertemente mi corazón y te pido que estés atento hasta el último punto que te voy a decir, porque yo creo que Dios va a traer una transformación tremenda en tu vida si la pones en práctica. Es necesario no ser solamente oidor de la palabra, sino un oidor y un hacedor de la palabra. Porque la palabra que es oída, pero no hecha, dice el Señor que es como esa semilla que fue tirada en el camino y vinieron los cuervos y lo llevaron. Entonces no tiene ni un efecto cuando no ponemos en obra lo que el Señor nos enseña. Yo te invito a agarrar tu Biblia en este momento, porque es importante que marques estas palabras, porque vas a seguir ejecutando esto que te voy a enseñar. Primero, libro de Génesis, capítulo 11, versículo del 5 al 7. Libro de Génesis, capítulo 11, versículo 5 al 7. Dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Está hablando de la torre de Babel. Por si acaso, si nunca escuchaste de esto, te invito a que leas desde el versículo 1. Pero se refiere a que los hombres moradores de la tierra de ese tiempo se decidieron a construir una torre para que su nombre quede en memoria y para, dice, alcanzar los cielos, también dice. Y entonces dice que Dios descendió para ver qué es lo que estaban haciendo los hombres. Dice Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Graba esta frase: y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Te parece que le gustó al Dios Trino? Porque dice: ahora confundamos las lenguas. Se bajó Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a mirar lo que los hombres estaban haciendo. Y parecería en un primer momento que ponderó lo que estaban haciendo. Dice que están en un mismo sentir y tienen un mismo hablar, y nada les será imposible, dice en otra versión que vamos a leer después. Parecería como un elogio. Yo diría que es casi un elogio. Y nada le va a ser imposible, van a poder hacer todo lo que se propongan. Pero el siguiente versículo nos da la pauta de que a Dios no le gustó mucho lo que vio. ¿Por qué digo esto? Porque dice: bajemos y confundamos sus lenguas para que no entiendan el hablar del uno del otro. O sea, para quebrantar esto, vamos a confundir las lenguas. Y la palabra que el Señor me dio es el poder del acuerdo en la proclamación. Ellos se pusieron de acuerdo y proclamaron: hagamos una torre
para que nuestro nombre quede en memoria y alcancemos el cielo. Hicieron una proclamación. Y Dios vio poder en eso. Tanto poder que dijo que nada le iba a ser imposible después de ese momento. Pero a Dios no le gustó. Y vamos a un ejemplo. Te quiero, para ser más claro y contundente en lo que estamos hablando, te quiero poner dos ejemplos. Un ejemplo positivo y un ejemplo negativo. Vamos primero con el ejemplo negativo. Está en Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23, desde el verso 12 al 14. Este no es un pasaje muy conocido. Hechos capítulo 23, desde el versículo 12 al 14. No es un pasaje muy predicado, por lo menos nunca escuché que alguien predicara sobre esto. Seguro que alguien ya predicó, pero no, yo nunca escuché. Hechos capítulo 23, 12 al 14. Dice así: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, ¿qué dijeron? Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. ¿Qué hicieron estos hombres? Dos cosas. Estuvieron de acuerdo y hicieron una proclamación bajo juramento de maldición. Pobrecito, murieron los 40 yo creo, porque Pablo siguió vivo después de esto. Pero había poder en eso, pero Dios tenía un plan con el apóstol Pablo, por eso no permitió. Hay poder aún en las cosas negativas, en ponernos de común acuerdo y declarar una proclama. Pero vamos al ejemplo positivo, que es justamente el antídoto que Dios dio a la Torre de Babel. Están Hechos también, pero en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 14 de Hechos, vemos el ejemplo positivo del acuerdo y de la proclamación. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿En qué? En proclamar. ¿Qué es lo que oraban y rogaban los 120 que estaban en el aposento alto ahí en Jerusalén en Hechos 1:14? ¿Qué es? Ustedes saben lo que pasó en Hechos 2. En Hechos 2 es la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y Jesús le había dicho, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y eso es lo que oraban, estaban de común acuerdo orando la misma cosa. Señor, envía al Espíritu Santo que nos prometiste. Padre, envía a tu Espíritu Santo que tú nos prometiste. Envíanos, Señor. Envía el Espíritu Santo. Tú prometiste que el Espíritu Santo sería dado a nosotros. Y nosotros necesitamos ese poder que tú nos prometiste. ¿Y en qué forma vino el Espíritu Santo sobre ellos? En fuego. ¿Y con qué manifestación? En diferentes lenguas. Dice que todos aquellos que estaban en Jerusalén, y como era una fiesta solemne en Jerusalén, entendemos que en Jerusalén estaban gente de muchas partes del mundo. Ahí dice medos, elamitas, muchas nacionalidades. Y dice que cada uno oía en su lengua. Por eso digo que esto revertió la maldición que vino sobre Babel.
Estábamos leyendo en Génesis 11 que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descendió y dice: confundamos las lenguas para que no entiendan lo que hablan los unos y los otros. Entonces, en Pentecostés, Dios revirtió esa maldición y hizo que puedan recibir lenguas para que todo aquel que tenga oído para oír, oiga la predicación del Evangelio. Porque, ¿qué les parece que Pedro y los apóstoles, los 120, hablando en lengua, proclamaban? Jesucristo es el Mesías. Jesucristo ha muerto por los pecados de cada uno de ustedes. Jesucristo, el que ustedes crucificaron, es el que tanto esperaban. Eso es lo que decían. Porque dice que 3,000 recibieron a Cristo. 3,000 personas en ese mismo día recibieron a Cristo. Esa era la predicación, ese era el mensaje. Pero estos son solo ejemplos de lo que quiero ratificar y que quiero que quede bien claro en tu mente y en tu corazón del poder del acuerdo y de la proclamación. Hoy no quiero hablar del bautismo del Espíritu Santo, ni siquiera quiero hablar de revertir la maldición que vino en Babel. Quiero hablar del poder que hay y una sanidad que Dios quiere traer sobre tu vida y sobre mi vida con relación a la proclamación y al estar de acuerdo. Y volvamos entonces a Génesis, capítulo 11, versículo del 5 al 7, pero ahora yo voy a leer en otra versión, que es en la Nueva Traducción Viviente. Yo te invito a que tengas más de una traducción en tu casa. Hoy nos estábamos divirtiendo con mi hijo, viendo distintas versiones que tengo en casa, y yo amo, sinceramente les digo que amo con todo mi corazón poder leer un mismo pasaje en distintas versiones, me enriquece tanto. Y ahora te voy a leer entonces en esta Nueva Traducción Viviente, Génesis 11, porque aquí me voy a quedar y vamos a hablar de la revelación que el Señor me dio. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Qué fuerte es esta declaración. Es tremendamente fuerte. Y solo en este versículo 6 me quiero quedar, que habla de ese poder tremendo que hay en la unidad y en la proclamación. Y quiero explicarte algo primero. Hay una forma de hablar que es un lenguaje textual. ¿Qué sería eso? O temático. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Sabes qué? En la calle he visto que un perrito era marrón y era tan lindo y me miró tan lindo. Conversación temática, intrascendente, lo que hablamos en el trabajo, lo que hablamos así normalmente, nada trascendente, pero hay una comunicación verbal que es relacional, y me gusta esa palabra, relacional. Te veo triste, te veo con una cara decaída, ¿qué te pasa? Me parece que algo no anda bien en tu corazón. Eso es una conversación relacional. Algo me estás importando, me importa cómo estás. Me interesa tu situación emocional, me interesa, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo servir en algo? Esa es una conversación que es trascendente, que le hace sentir a la persona: sos importante para mí. Y ese es el tipo de conversación que Dios tiene contigo y conmigo. Y que trae en sí mucha carga emocional. Ahora, habiendo entendido esto, eso es algo que el corazón del ser humano necesita.
y le trae salud a su corazón. Quiero transmitirte, solo Dios me va a ayudar a transmitirte lo que te quiero transmitir, lo que Dios me transmitió, que a veces en nuestra vida hemos hecho acuerdos por conversaciones internas que tenemos con el enemigo. ¿En qué sentido? Ejemplo, tu papá, tu mamá, una persona muy allegada a ti te dice: sos un inútil, no servís para nada, sos un terrible, todo lo que haces está mal, nunca vas a hacer nada positivo en tu vida, sos un burro, no aprendés nada nunca. ¿Cómo es que no entendés lo que se te dice? Y eso se repite sobre tu vida una y otra y otra y otra vez. Y eso es como un ácido en tu vida, sobre tu vida. Yo te doy ejemplos, pero yo te pido que abras tu corazón en este momento al Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios te esté mostrando cuáles fueron los acuerdos que hiciste con esas conversaciones del enemigo. Porque esos fueron dardos de fuego en tu corazón y agarraste eso, como diciendo: es cierto, porque encima el enemigo de viejo y de astuto tiene mucho, y hay cosas que son nuestras debilidades, que son nuestros talones de Aquiles, que realmente tienen parte de verdad. Y como hoy le decía a mi hijo, ¿sabes la mentira que más temo? Son las medias verdades, las que tienen una apariencia de verdad, pero tienen un piqui de mentira, y en ese piqui de mentira nos fuimos todos. Y así es como el enemigo actúa. Y entonces en ese momento hiciste un acuerdo con esa proclamación del enemigo, diciendo, por ejemplo: sí, realmente yo nunca entiendo las cosas, qué torpe que soy, yo rompo todo lo que hay. Y en este momento, por ejemplo, quiero contar una anécdota que ejemplifica esto. Muchos años atrás, los jóvenes tenían su reunión acá en mi casa, y luego de la reunión, el tercer tiempo. Se subían arriba, cocinaban, hacían las cosas, bueno, un montón de comida y de estar ahí jugando, haciendo alguna actividad, tembleque, no sé, cualquier cosa. Y mientras que hacían la comida, una de las chicas estaba en la cocina y rompió un plato mío. Y era un plato muy querido mío, porque era un plato que mi mamá me había regalado. Y era un plato que no era trascendente realmente, pero era un plato bien feíto y bien viejito, pero era de su casamiento. Era un plato que me había regalado, que era un recuerdo de un juego que ella recibió en su casamiento. Y yo dije: nunca en mi vida voy a volver a tener eso en mi mente. Por suerte que mi boca se cerró, se selló mi boca, no dije nada. La persona se sintió tan mal, yo rompo todo, luego no te vayas a preocupar, pero dentro mío sí estaba muy... Se rompió mi corazón así, realmente. Pero la gracia de Dios que no dije nada. Pero si yo hubiera remarcado, evidentemente esta persona ya tenía un dolor, todo lo que toco rompo. Ese era el mensaje que Satanás le había puesto ya en su mente. Todo lo que toco destruyo. Ese era el mensaje. Ahí estaba el mensaje, metido en su mente. Hizo un acuerdo con el enemigo de que todo lo que ella tocaba rompía. Ay, me hace piel de gallina. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben el testimonio que les quiero contar? Porque Dios pudo sellar mi boca y no proclamar sobre esta persona, remarcando la maldición que ya ella había hecho en acuerdo con el enemigo. Dios me devolvió el plato. ¿Ustedes pueden creer? Una persona que se iba a mudar del país estaba regalando todas sus cosas. Entre sus cosas que me regaló un plato exactamente igual
igual. Es exactamente igual. Les puedo mostrar en mi casa cuando vengan y cuando quieran. El plato es exactamente el mismo. Eso es algo que Dios me impactó. Cuando yo he visto el plato, yo dije, santo Dios. Ese es el valor que tenés. Yo te quiero decir hoy, el valor que vos tenés es tan alto para Dios que Él va a hacer cualquier cosa para demostrar que vos valés la vida del Hijo de Dios. No es un plato, el plato es una macanada, pero tu vida es de altísimo valor. Es por eso que Dios quiere hoy hablarte, que ese acuerdo que hiciste con el enemigo hoy se tiene que quebrar. Y hay más de un acuerdo, hay pactos de juramento de maldición que hiciste sobre tu vida. Y eso está bloqueando la bendición de Dios. Ya sos hijo, ya sos hija de Dios. Vos sabés que sos hijo, pero hay áreas en tu vida y en mi vida que no dan paso para adelante. Que una y otra vez has quebrado, que una y otra vez has proclamado. Pero lo que pasa es que hiciste un juramento de maldición con las proclamaciones del enemigo. O sea, estuviste de acuerdo con, te pusiste de acuerdo y nada es imposible cuando te pones de acuerdo con. Y nosotros hoy tenemos que quebrantar el pacto que hicimos con el enemigo y luego ponernos de acuerdo con la palabra de Dios y hacer pactos con Dios, con el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Es la única manera, y hoy Dios a través de su Espíritu Santo nos va a mostrar, nos va a revelar cuáles fueron esos pactos de muerte que hiciste con el enemigo. ¿Por qué es que la palabra dice en Proverbios 18, 21, que miren qué exacta es la palabra, miren que a mí me impacta la palabra, me impacta. Y cuando yo busqué Proverbios 18, 21, te invito a que busques, a ver cómo dice en tu Biblia. Porque el Espíritu Santo cuando me va diciendo, me va dictando, me dice de memoria. Me dice, ¿te acordás que en la palabra dice tal cosa? Y yo busco. Pero cuando yo proclamé con mi mente el versículo que Dios me decía, yo dije, la vida y la muerte están en poder de la boca. ¿Pero qué dice en tu versión? A ver, busca, porque yo estoy segura que no dice la muerte y la vida. La muerte y la vida está en poder de la lengua. No dice la vida y la muerte, dice la muerte y la vida. ¿Por qué? Porque tú y yo salimos de muerte a vida en Cristo Jesús. Salimos, ¿qué dijo Jesús? Dejen a los muertos que entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque todos en este mundo, cuando no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, están muertos espiritualmente. Y tú y yo estábamos muertos espiritualmente hasta el día y la hora que hicimos la proclamación con nuestra boca, diciendo: Jesús, me arrepiento de mis pecados. Yo confieso que soy pecadora y que Cristo murió en la cruz por mi pecado, y hoy soy limpia de esos pecados y soy hecha hija de Dios. Hasta ese momento yo estaba en muerte y luego pasé a vida. Miren qué exactitud de la palabra cuando dice la muerte y la vida está en el poder. No dice la vida y la muerte como yo tenía en mi mente. Cuando el Espíritu Santo me trajo a mi memoria este versículo en la predicación que me estaba dando, me estaba dictando lo que yo hoy tenía que decir, entonces y después busco el versículo, porque la palabra de Dios tiene que ser así como dice la palabra, no como mi mente lo recuerda, y me asusto porque decía la muerte y la vida. Efesios también dice que, a ver, vamos a buscar. Acá el pastor nos está diciendo Efesios 2:1. Vamos a buscar lo que dice Efesios 2:1 para leer, porque esto es gravitante de entender.
que tenemos que salir de esa muerte, de ese decreto de maldición que nos autoimpusimos, que nos pusimos de acuerdo con el enemigo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos todos muertos, todos, no solamente ellos, yo y vos también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta el día y la hora. Y vamos a darnos el gusto de leer el 2. En los cuales anduviste y en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los desobedientes? Los que no reciben a Jesús, así nomás. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos. Y hay áreas, y hoy vos y yo estamos en Cristo. Y si no estás en Cristo, te invito, hoy es el día. Hoy es el día, haz la oración. Hoy el Señor te está invitando a hacer esta oración de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero yo te hablo a ti también, que ya recibiste a Jesús, pero hay áreas en tu vida que están muertas. Hay áreas en tu vida que tienen mal olor. Hay áreas en tu vida y en mi vida que no adelantan. Es como que una y otra vez te encontrás dando vueltas en círculo. Vueltas en círculo. ¿Por qué estoy otra vez en el mismo lugar? Cuando yo pensé que esto ya estaba terminado y me doy la vuelta y me encuentro en el mismo lugar. En el mismo lugar, atorado, ahí atrapado. Y ya decimos, ya proclamé, ya dije, ya hice, pero es que primero tenés que romper el acuerdo. Y hoy vamos a romper el acuerdo, hoy vamos a hacer esta decisión. Pero yo te pido que vos lo hagas específico en eso que el Espíritu Santo de Dios te está mostrando. Nosotros vamos a hacer acá un acto profético, vamos a hacer sonar el shofar. Vamos a hacer sonar el shofar y vamos a proclamar que hoy rompo el acuerdo con el enemigo, ese juramento, esa declaración que hice poniéndome de acuerdo con el mensaje del enemigo. Soy inútil, soy torpe, estoy enfermo, nada no me sale, soy un fracasado, nunca voy a tener dinero, nunca voy a prosperar. No sé cuál fue el acuerdo que hiciste con el enemigo, no sé. No me voy a casar, no voy a tener hijos, no voy a encontrar la persona adecuada. ¿Cuál fue tu acuerdo? Yo luego no valgo para nada, yo rompo todo lo que toco se destruye. ¿Cuál fue el acuerdo? Dios hoy te está revelando por su Espíritu Santo. Yo estoy segura que ahí donde estás, vos ya la tenés clara la película. Clarita la película, y hoy se va a quebrantar. Y te cuento más, probablemente lo que hoy vas a quebrantar va a ser como una primera capa. Detrás de esa primera capa probablemente va a haber otra escondida que te es imposible ver antes de sacar la primera capa. No te asustes, eso no significa que lo que hiciste hoy no valió. Era necesario que hoy saques esa primera capa, porque si ni sacabas esa primera capa no ibas a ver la siguiente. Es imposible que veas. No te asustes, por el contrario, seguí preguntando, Señor, ¿hay más? Revelame lo que está oculto. ¿Hay más? Yo quiero ponerme de acuerdo. ¿Qué dice en el Padre Nuestro? Que así como en el cielo se haga también en la tierra. Necesito ponerme de acuerdo con la voluntad del cielo. Necesito, porque allí hay el poder. ¿Querés progresar? ¿Querés tener victoria? Ponete de acuerdo con el cielo. Después de romper el acuerdo que tenías con el infierno,
No te estoy diciendo que lo hacías a propósito, es que Satanás es muy astuto. Lo disfraza, lo pone con un moñito, lo pone tan rosadito, tan hermoso, que tiene hasta apariencia de piedad. Es tremendo, hablando con una persona que siempre decía, yo no me quiero casar, no quiero tener hijos. Ella explicaba, decía, ¿cómo voy a traer una criatura a este mundo tan horrendo? Y parecía medio cierto, ¿verdad? Porque está horrible. ¿Qué querés que te diga? El mundo está horrible. Mira, y díselo encima la palabra, pobre las que en ese tiempo estén embarazadas y críen hijos, más o menos. O sea, hasta que parece medio verdad, pero realmente en ese tiempo la iglesia ya no va a estar. Pero bueno, entonces, así nos hace el enemigo, nos mete como una cáscara de banana espectacular, nos mete. Es de terror, es el enemigo, es una cosa tremenda, porque no quiere que te des cuenta. Pero yo te pido una cosa, vamos a orar. Vamos a decir, Espíritu Santo, yo te pido ahora que me muestres el pacto que yo hice con el infierno y me juramenté y me puse de acuerdo con esto, y esto es lo que está impidiendo mi vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios te muestre, no conjetures. No, este no puede ser, demasiado poca cosa, una macanada. No, este no puede ser. No, lo único que te pido, obedece. Cuando el Espíritu te muestre, vos lo único que tenés que decir, amén, Señor. Yo hoy renuncio al pacto con el enemigo, con todo acuerdo con el infierno, y yo corto en el nombre de Jesús, y toda maldición fue clavada en la cruz del Calvario, y aquí se termina. Y fin. Ahora, posteriormente, casi estoy segura que te va a mostrar más cosas. No te asustes, solo seguí haciendo la misma cosa. Señor, gracias por mostrarme un acuerdo más que hice con el enemigo. Hoy yo corto este acuerdo con el enemigo, te pido que sea limpiado mi corazón, y ahora yo me pongo de acuerdo. Muy importante, preguntarle después al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque no vamos a hacer nuestra voluntad o mi voluntad. No, yo quiero mi nave, yo quiero mi BMX6. No vamos a hacer mi voluntad, vamos a hacer la voluntad del Padre, porque esa es la buena, agradable y perfecta para mí. Entonces, luego de romper el acuerdo con el infierno, vamos a decir, Señor, yo me quiero poner de acuerdo contigo, porque ahí está lo que produce la victoria. Ahí nada me será imposible. En el momento que me pongo de acuerdo. Muy bien, ahora entonces vamos a orar. Yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estés, que pongas tu corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios, que acalles toda otra voz. Señor, ahora yo te pido que acalles toda otra voz, todo otro mensaje del infierno. Ahora solamente vamos a escuchar a tu Espíritu Santo hablarnos. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos muestres en dónde hice acuerdos con el enemigo, en qué momento de mi vida yo me puse de acuerdo con el mensaje que el enemigo me dio. Gracias, Señor, porque tú eres tan fiel. Gracias, Señor. Yo te doy toda la gloria a ti. Gracias, Señor, porque tú nos estás hablando. Tú me hablaste, Señor, con tanta claridad de cuando hice el acuerdo. Ahora yo le voy a pedir al pastor que pase a tocar el shofar como un símbolo de que ese muro, esa oscuridad cae por tierra, así como los sacerdotes tocaron el shofar alrededor de Jericó y los muros cayeron. Así, y visualizá, mientras que pedís que el Señor rompa ese acuerdo, y vos voluntariamente. Hoy es un día especial, por varias razones, no solo porque es el cumpleaños de uno de mis hijos, sino porque un 7 de febrero, hace 16 años atrás, comenzó aquí en este mismo lugar el culto de la Iglesia Bautista Valle de las Bendiciones. Y hoy estamos aquí, y para mí es simbólico.
y aún decretando todo esto. Así que quiero hacer un toque del shofar. Yo no sé mucho de los toques, hay 4 toques básicos, pero el que voy a tocar es uno continuo, que habla de convocatoria y que es un llamado a la iglesia por sobre todo, un toque continuo y luego termina con una vibración y eso es realmente la entrada del Rey, dicen. Ok. Todo fue quebrado y así como este toque de shofar marca un antes y un después, declaramos que toda maldición, todo decreto que nos era contrario fue clavado en la cruz del Calvario. Oh, y tú nos das la victoria, y fue quebrantado el poder de las tinieblas. En el nombre de Jesús, toda confusión de mente, todo lo que vino a traer trastorno, todo lo que vino a traer tranca de no avanzar, en el nombre de Jesús queda cortado. Ahora proclamamos en el nombre de Jesús y declaramos que tu Espíritu Santo sigue haciendo la obra, mostrando, revelando y quebrantando todo aquello que el enemigo quiso destruir en nuestras vidas para que no prosperemos y no progresemos en la vida cristiana. El Señor dice hoy: yo te entrego vida, pero vida en abundancia. No pobre, no escasa, sino abundante, rica, poderosa, victoriosa, en el nombre poderoso de Jesús. Y también hoy es día de Santa Cena y de las primicias. Acá para traer, pueden traer. Entonces, hoy es día de primicias, primer domingo del mes y también día de Santa Cena. Y yo te convoco también, si podés, si no preparaste la Santa Cena, podés hacer mañana, no importa, pero es de suma importancia porque es pacto con Dios. La Santa Cena representa renovación del pacto con lo que Dios, Jesús, Cristo hizo en la cruz del Calvario, recordando, teniendo memoria de que así como leímos en Efesios capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 4, diciendo que Él murió por nuestros pecados y nos sacó de muerte a vida. Eso es lo que hizo en la cruz. Y yo te invito a que hoy tomes la decisión por Cristo, que hoy digas: yo quiero también esa vida, yo ya no quiero estar muerto en lo que yo hago, en mis maneras, quiero la manera de Cristo. Y aquí está el pan y el vino. Esto es jugo de uva, realmente no tomamos vino, tomamos jugo de la uva. Y entonces representamos, no es el cuerpo y la sangre de Jesús, es una representación. Y te damos gracias, Señor. En esta tarde te damos gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por tu cuerpo molido por nuestras enfermedades. Ahí se van todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todos nuestros quebrantos, todas nuestras angustias. Allí se fueron. Ahí cuando tu cuerpo fue molido por nosotros y tu sangre que fue derramada hasta la última gota. Pero también celebramos que tú ya no estás en la tumba. Tú estás al lado, a la diestra del Padre, sentado en autoridad, reinando, y nosotros contigo. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero avisar algo muy importante. El próximo domingo tenemos una visita. Va a estar con nosotros el apóstol Vareiro de Camburetá. Así es que
les invito a participar, a estar expectantes y si quieren venir, bienvenido sea, ¿verdad? A participar aquí con nosotros el próximo domingo. Sí. Hasta el domingo.